En esta exposición se propone repasar el papel de la mujer en el sistema artístico español en los años del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Se trata, por tanto, de un repaso, en primer lugar, a la iconografía que validó el Estado a propósito de la mujer en distintos aspectos que tenían, desde luego, una intención no solo de validación, sino también de creación de un relato oficial de cómo debían y cómo no debían ser las mujeres en el siglo XIX, un relato en el que, por otro lado, no participan las propias mujeres en su construcción. Y en la segunda parte de la exposición nos vamos a encontrar la voz de las mujeres editada y modulada también por lo que el Estado aceptó de ellas como productoras de obras de arte. Desde las posiciones primeras en lugares subsidiarios como la miniatura, la fotografía o la copia, vamos a asistir al desarrollo de un prestigio cada vez más sólido que termina por consolidarlas como creadoras autónomas y que las enfrenta a los retos que cada una elige. Vamos a hacer un recorrido por esta exposición invitadas que se plantea el papel de la mujer en el sistema artístico español en el momento de su nacimiento. A partir del reinado de Isabel II, el Estado liberal se configura una serie de recursos administrativos del Estado que se dedican a proteger las bellas artes. Esa protección tiene siempre un sentido político que permite, entre otras cosas, la construcción de la imagen visual del Estado a través de la pintura de historia. Pero el relato oficial no queda solamente ahí, se ocupa de otros aspectos también interesantes desde nuestra perspectiva. La crisis del campo y la ciudad, otros discursos relacionados con lo extranjero, pero fundamentalmente esta exposición de lo que se va a ocupar es de examinar la relación del Estado, en primer lugar con la imagen de la mujer y cómo se elabora y quiénes lo hacen, y en segundo lugar la voz que el Estado dio a las mujeres en el campo de las artes. En esta primera sección encontramos una reflexión doble. Por un lado, las polémicas que rodearon la presencia de algunas mujeres, de algunas reinas de España, como Usenda o Ermesinda, en la serie cronológica de los Reyes de España, que es un proyecto que organiza el propio museo en tiempos de Isabel II, cuando todavía es propietaria, para combatir la ideología carlista y demostrar la presencia de las mujeres de manera tradicional en las distintas coronas de España, y se encuentra o se topa con la oposición de la Academia de la Historia, que obliga a borrar, a eliminar la condición de reinas de estas dos descendientes directas de don Pelayo. También en la sala encontramos una obra como la de la reina doña Juana de Castilla, encerrada en Tordesillas, de Francisco Pradilla, que nos explica, nos habla de un argumento que fue crucial en el siglo XIX, que fue la categorización de las mujeres poderosas, más allá del ejemplo único y irrepetible de Isabel la Católica, pero, por ejemplo, tanto su madre como su hija, que son mujeres poderosas, quedan categorizadas y, en realidad, excluidas de la genealogía del poder directamente por su condición de locas, o de una categoría que tiene que ver con la locura. También la hipersexualización forma parte de los argumentos que separan a las mujeres del poder. Es el caso de la reina de Castilla, pero también el caso de doña Urraca, que no cuenta con una iconografía artística en el siglo XIX, pero sin embargo los textos que se escriben sobre ella en ese siglo abundan mucho en un trasfondo en el que esa cuestión está siempre presente. Acabados los años del romanticismo y los años del discurso de lo histórico, cuando irrumpe el realismo en la pintura española, también el Estado va a estar atento a elaborar una iconografía propia que equivalga a la ideología burguesa del siglo XIX y a exponer así la forma el papel que deben asumir las mujeres. Aunque son niñas o mujeres las que enseñan a otras niñas las labores que se llaman propias de su sexo, en ese momento son los hombres quienes editan su ideología moral. En la iconografía de los cuadros del siglo XIX son por lo general los padres o los abuelos los que enseñan un comportamiento adecuado que tiene que ver directamente con la conservación de la pureza, que es un argumento central también en la producción artística de estos años.
En la siguiente sección nos enfrentamos a dos posiciones de los artistas que parecen opuestas desde el punto de vista de lo ideológico. Artistas como Fillol o como Fernando Alberti nos hablan de un tipo de imágenes, en algún caso de denuncia y en otros de complacencia con la independencia de la mujer, de denuncia de la situación desigual que las mujeres, en particular las mujeres más expuestas a la marginalidad, como es el caso del pueblo gitano, en esta imagen en la que de un campamento es expulsada una muchacha por un comportamiento que no responde a las normas del propio campamento y que la expone, por lo tanto, a un futuro completamente incierto, pero también imágenes de complacencia, de felicidad, de mujeres que se divierten solas, que es una iconografía que choca, en particular en la prensa de la época. Para los críticos resulta insólito esa idea de que las mujeres puedan pasárselo bien ellas solas. Frente a esas imágenes, otros artistas también de sólido prestigio van a construir un tipo de relato completamente diferente. En la colección tenemos un abundante número de imágenes en el que las mujeres son la encarnación de alguno de los pecados. En este caso, para la exposición hemos seleccionado esta fabulosa Soberbia, con ese pavo real que despliega su cola al fondo y que nos habla de manera muy expresiva de cómo se codifican esa clase de imágenes mentales. También es sorprendente el número de escenas de brujería y de evidencia que hay en la colección, y así están representadas por un cuadro muy singular, muy significativo, que es este de José Ben-Yur, en el que la vidente conecta con el lado irracional de la mente, que es, frente a la sabiduría cartesiana de los hombres, un lugar común en la pintura del siglo XIX. De aquí pasamos a una sección que hemos dedicado al relato de la mujer caída y a la iconografía de la mujer caída, que es una iconografía que en el siglo XIX en toda Europa va a tener un discurso muy amplio. Frente al relato literario precisamente de esos argumentos en los que es una muchacha que por lo general no está conforme con el ambiente social que le ha correspondido y por el amor o es fruto de un engaño amoroso y se convierte en un amante sin casarse con un hombre, y después, en el caso de la pintura española, se arrepiente. Frente a ese relato literario, en 1897 surge una pintura de denuncia que libera de toda esa literatura, de todo ese melodrama, y nos adentra directamente en el drama de la prostitución, de una mujer que sin ninguna culpa, sin ningún relato, solo por necesidades materiales, se tiene que enfrentar a una situación de prostitución. El cuadro de Fillol es, desde luego, una de las imágenes más incómodas que hasta entonces se había visto en una exposición nacional para el público, para la crítica y también para el jurado y para el Estado. La forma de la composición, la manera tan cruda y directa de hacer el relato de la propia escena, con el lecho tremendo del fondo, la frialdad de las imágenes, nos exponen, nos enfrentan sobre todo a la dureza de la decisión que tiene que tomar una muchacha que se ve impelida a prostituirse. En este caso, además, la crítica se horrorizó porque en ese realismo del relato cualquier mujer podía ser esta mujer. Ese es el concepto que más horroriza a la crítica, que no se trata de una mujer con un comportamiento previo determinado, sino que es esa idea de que cualquier esposa, mujer, cualquier visitante de la exposición en un momento dado de su vida podía estar sentada en esa sofá, es lo que convirtió a la pintura en un escándalo. A lo largo del siglo XIX, el desnudo femenino se convierte en una presencia habitual en la pintura y en la expresión artística, con unos límites que parecen infinitos a la hora de que el Estado acepte un relato sobre el cuerpo de la mujer que es completamente distinto al que acepta sobre el cuerpo del hombre. La mujer desnuda en cualquier expresión artística se convierte en una invitada habitual, en realidad en una imagen que es muy propia del siglo XIX, donde lo académico además sanciona este tipo de expresiones. La iconografía de esos desnudos, desde luego, que no conoció
que no conoció límites. Nos vamos a encontrar en esta sala imágenes de niñas sexualizadas, de mujeres desnudas, esclavizadas o puestas a la venta, y también algunas iconografías que sorprenden por su aparente crueldad, como es el caso de esta Luchar por la vida, en el que una modelo llora porque no quiere trabajar desnuda, pero se ve enfrentada a esa situación. Es un argumento recurrente, que no se trata de un ejemplo insólito en la colección del museo. De hecho, está colgado al lado de otra imagen que repite la iconografía y que conoció una cierta frecuencia en estos años finales del siglo XIX, una cierta frecuencia de representación. Estamos en una sección que nos explica, que nos perfecciona el conocimiento del anterior y que nos adentra en el territorio de la censura institucional. Frente a nosotros nos encontramos El sátiro de Fillol, un cuadro que denuncia o que nos cuenta una rueda de reconocimiento de una niña que está, con ayuda de su padre o de su abuelo, identificando a su agresor sexual. En estos años, en la exposición de 1906, en el que fue presentado este cuadro, fue equiparado por el Estado, por el ministro de Fomento, a 3 imágenes, a 3 cuadros que representaban escenas de prostitución, y expulsados de la muestra, expulsados del concurso, tildados de pinturas indecentes. Es sorprendente porque muy pocos años antes el Estado y la crítica habían considerado que no había ningún inconveniente en premiar y adquirir obras como Crisálida o Inocencia, pinturas de Pedro Sáenz que muestran a niñas claramente sexualizadas. La construcción de una imagen prestigiosa de la mujer fue algo en lo que el Estado se ayudó de una iniciativa privada que fue la Sociedad de Amigos del Arte, que dedicó una buena parte de sus esfuerzos a rescatar la iconografía femenina más pretérita. Se trataba de reivindicar elementos de adorno femenino como el abanico, la mantilla, la peineta y otros elementos que formaban parte de las viejas tradiciones dieciochescas, y aunque no era común que los utilizaran las madres y las abuelas de las mujeres de principios de siglo, éstas los recuperaron para sí y los enseñaron con orgullo. En el caso de la pintura de Zuloaga es bastante representativa de esta clase de iconografía, en la que vemos a una mujer de hacia 1914 con un abanico desplegado que, sin duda, tanto por su varillaje como sobre todo por el país, podemos entender que es una cosa muy anterior, de hacia 1820 más o menos. Entonces encontramos esta clase de anacronismos de manera frecuente en la iconografía. Sucede también en las presidentas, donde una de ellas viste claramente un traje que es modelo de Worth, de una casa famosa en esos años, que se envuelve con una mantilla de blonda negra y va adornada con una peineta y con unos claveles, de modo que añade a ese cosmopolitismo del vestido unos rasgos de carácter más nacional. En el caso de los pintores españoles en el contexto internacional, probablemente el más destacado hasta la llegada de Sorolla es Raimundo de Madrazo, y en su obra encontramos también ese mismo empeño modificado en cuanto a los materiales que emplea. Raimundo se concentra en prestigiar a las mujeres, vistiéndolas también a la antigua, pero todavía hacia más lejos. Como vemos en el retrato de su mujer, en el que está vestida como de la corte como si fuera Madame de Pompadour, con un traje anacrónico, ese tipo de imágenes sirve para subrayar el prestigio de la imagen de la mujer. Incluso en un desnudo, con una finalidad completamente distinta, aunque compartan encuadre incluso en el propio asiento en el que se despliegan, para un desnudo femenino como el de después del baño, introduce la presencia de lencería dieciochesca o de inspiración dieciochesca para destacar precisamente o enmarcar o adjetivar el cuerpo femenino también con estos elementos que se consideran prestigiosos. A lo largo de las siguientes salas nos adentramos ya en los aspectos estrictamente relacionados con la incorporación de la mujer al reconocimiento público como artistas. Desde luego que el punto de partida no podía ser otro que el de los trabajos anónimos desempeñados a nombre de otros artistas, como es el caso de Josefa López, que en este retrato que hizo de ella su marido la encontramos trabajando, tiñendo en concreto la piedra litográfica con la que vemos sobre la mesa, una parte
parte de un trabajo material que va firmado por su marido, o delante de esta cama procedente del legado Fernández Durán, que es la primera vez que desplegamos, aunque forma parte de las colecciones del Museo del Prado, y donde podemos apreciar la belleza de este trabajo anónimo de bordado que tradicionalmente hacían las mujeres, pero que en realidad no quedaba firmado. Hay una sección a continuación en la que nos encontramos con los cuadros que pintan los artistas y que representan el papel de la mujer en el interior del atelier de los artistas. Puede ser una limpiadora, puede ser un acompañante, a veces son pintoras, pero lo normal, lo más frecuente es que sean modelos, que sean musas, tal y como podemos ver en esta pared, donde las encontramos divirtiéndose, gastando bromas a los pintores o contemplando la creación de estos arrobadas. Las fotógrafas, desde luego, fueron una de las primeras mujeres en incorporarse con cierta normalidad al sistema artístico, precisamente porque la fotografía era considerada como una labor de dudosa artisticidad en los primeros años de su andadura desde la perspectiva de la academia y, por lo tanto, también desde la perspectiva del Estado. Sin embargo, son muchas las mujeres que asumen el papel de fotógrafas. En la colección del Museo del Prado tenemos el caso de Jane Clifford, que, como muchas otras, aporta además una identidad extranjera a la actividad artística en nuestro país. Estas fotografías estuvieron tradicionalmente atribuidas a su marido y solamente en época muy reciente se ha averiguado que son obra de la propia Jane. En este caso se trata de fotografías de las alhajas del Delfín y en algunas de ellas nos encontramos los reflejos del propio edificio del museo en el estado en el que se encontraba en los años 60 del siglo XIX. Otro aspecto fundamental de la producción artística por estos años fue la miniatura, donde, a pesar de que comenzaba a conocer una crisis como producción artística, desde luego que todavía le quedaban bastantes décadas de validez. Las pintoras del siglo XIX encontraron en la práctica de la miniatura y del pequeño retrato una carrera sólida con la que construir sus identidades profesionales. Esta se trata de la primera obra que el Estado español adquirió a una mujer en el contexto de las exposiciones nacionales y la primera obra también que recibió un premio. Si examinamos lo que sucede en las exposiciones de la Academia de Bellas Artes de San Fernando a principios del siglo XIX, durante su primera mitad, o lo que sucede en las exposiciones del Liceo Artístico y Literario, que es una institución clave para comprender la vida artística de la corte, vamos a encontrar que las mujeres se presentan en público como creadoras, fundamentalmente como copistas. Es la actividad que más revelan en público y precisamente a ello hemos dedicado una sección completa en esta exposición. Con este Prado copiado por mujeres, podemos visibilizar la producción de algunas artistas interesantes, importantes y hasta ahora poco conocidas, como Emilia Carmena de Prota, que sucede a Rosario Beis en el Palacio, dando clase a las niñas reales de dibujo artístico, o encontramos a copistas egregias que nos permiten comprender la importancia y el prestigio de la copia en el siglo XIX, como es esta copia realizada por la reina Isabel II. También en esta sala encontramos una pieza singular de nuestra propia colección, que es la copia del retrato que hizo Rosario Beis de un cuadro de Rafael Tejeo que representaba a los duques de San Fernando de Quiroga, una obra que tradicionalmente había estado atribuida al propio autor, a Rafael Tejeo, por eso hemos dejado la cartela antigua, pero que recientemente se ha reasignado a la pintora famosa. El papel de la reina Isabel II fue clave para el sostenimiento y para la promoción de algunas artistas y con ello para la construcción de un prestigio sólido de la mujer como creadora en los años del romanticismo. Su labor, primero como ella misma como artista, también como protectora de pintoras como Emilia Carmena o Rosario Beis, pero también como coleccionista de artistas españolas y extranjeras, aumentó el prestigio que las mujeres como creadoras estaban comenzando a cosechar en esos años. En esta exposición vamos a encontrar obras de su colección, como esta escena de mercado de pescado que pintó Hélène Feuillet y que se conserva en las colecciones reales de Patrimonio Nacional, o incluso este retrato singular y
y destacado de Cécile Ferrer, encargado por Isabel II en los años de su exilio parisino, para crear la imagen del príncipe Alfonso como aspirante al trono de España, en el que la pintora francesa maneja elementos de la tradición española, de la pintura española, en la que se refiere a los retratos de Carlos II, incluso del príncipe Baltasar Carlos. Desde luego que el prestigio que habían ido adquiriendo durante los años isabelinos aumenta en los tiempos alfonsinos, cuando comienza a presentarse y a recibir premios y reconocimientos siempre menores las artistas que se someten al género del bodegón y de las flores. ¿Por qué estos dos géneros? Desde luego parece que el Estado tenía muy claro que debían ser esos los géneros que cultivaran las artistas. Cuando se dividen las colecciones de las colecciones reales a lo que tiene que venir a exhibirse al Museo del Prado, quienes hacen esa división tienen claro que las pintoras de composición, las pintoras de figura, deben quedarse sepultadas, escondidas en los muros de palacio que por aquellos entonces no eran visitables. Sin embargo, al Prado vienen artistas fundamentalmente como Clara Peters, Katarina Eikens y más adelante, después del legado de la duquesa de Pastrana, también Margarita Caffi, pintoras especialmente vinculadas a este género, en el que se promocionan nombres que van a ser ya importantes en el contexto de la pintura de bodegones y de floreros. Es el caso de María Luisa de la Riva, que es sin duda la pintora más exitosa de ese contexto, o el de la delicada y productiva Julia Alcaide, que va a llevar a cabo también una amplia y valiosa producción artística siempre relacionada con los bodegones y con las flores. Uno de los aspectos también que se destacan en esta exposición a través de una sección específica es la imagen que dieron de sí mismas las artistas. A través de retratos y de autorretratos conocemos la preocupación de clase que durante el siglo XIX se puso por delante de su reivindicación de género. Para muchas de ellas era mucho más importante no parecer trabajadoras que parecer artistas, de modo que quebraban así una larga tradición de representación de la mujer pintora como una artista triunfadora y comenzaban a mostrarse en público como mujeres de éxito social. Esa preocupación la podemos encontrar en los retratos que intercambian Vicente López con su discípula, la famosa miniaturista Teresa Nicolau. Vicente López nos deja de ella un retrato en el que se concentra precisamente en la psicología de su rostro, pero que todo lo que nos deja ver de ella no indica la dedicación profesional que Teresa hizo a la miniatura. Sin embargo, en la miniatura que ella dedicó a retratar a su maestro, a Vicente López, él aparece también vestido, representado como un caballero. De hecho aparece con la banda y la gran cruz de Isabel la Católica, entre otras condecoraciones, pero sí en su mano sostiene un lápiz que recuerda la condición artística del personaje. Sucede también con el retrato que ha prestado la Academia de San Fernando de Madame Anselma, una famosa pintora vinculada muy estrechamente con la historia de nuestro país y de gran reputación artística, que se convirtió en miembro de la Academia de San Fernando. Para aparecer representada en esa corporación, lo hizo con un retrato que había encargado a su amiga, otra pintora también de éxito, Henriette Brony, en el que la representa claramente sin ningún rasgo que la pueda asociar a su actividad profesional como pintora, sino que aparece más bien revestida como una señora del gran mundo. Desde luego que el ejemplo de algunas artistas que se salen de la norma permitió que ese lugar dado de los bodegones y los floreros que veíamos antes se fuera ampliando. Uno de los ejemplos más influyentes fue el de Rosa Bonheur, que tuvo el honor de recibir por primera vez una condecoración tan importante como la Gran Cruz de Isabel la Católica por por su famoso león de la colección del Museo del Prado. Desde luego que de la fama de la obra dan cuenta los grabados que cundieron de ella en Europa en el siglo XIX, y desde luego de la fama del artista no cabe ninguna duda. Encabeza su nombre uno de los libros pioneros en la reivindicación del nombre de las mujeres artistas, de esta obra de Sparrow, editada en 1905,
hace un repaso por toda la producción desde Caterina Vigri hasta la propia Rosa Bonheur, a la que incluyen el título, o esta monografía en la que reivindican en el año 1856 la justicia que hubiera sido conceder a la entonces ya famosa pintora y poseedora de un premio tan destacado como una primera medalla en el Salón de París, de haberle concedido también la Legión de Honor, que tardará todavía 10 años en que sea Eugenia de Montijo la que se ocupe de que la consiga. Esos ejemplos de libertad artística, como el que ofrece Rosa Bonheur y otras más, permiten a las siguientes generaciones plantearse una forma mucho más libre de trabajo, en el que cada una de ellas decide de una manera más directa qué tipo de producción artística va a ser a la que se dedique. De todos modos, en esta sala lo que nos encontramos es en realidad un crisol de posibilidades artísticas, de posibilidades de trabajo para las mujeres que a los años últimos del siglo XIX y primeros del XX están vinculadas con el mundo de las bellas artes. El caso de Concepción de Figuera nos interesa en particular porque utiliza un heterónimo, Larmig, que ya había utilizado su tío antes que ella y que servía desde luego para, en cierto modo, enmascarar su producción y obtener probablemente así unas críticas más justas al tomar la decisión de hacer un trabajo tan aventurado como interpretar la figura humana, que era uno de los tabús relacionados con la producción artística femenina para el Estado. También el caso de Luisa Puiggener, que es una artista de muchísimo éxito en esos años y que desde luego tiene una calidad extraordinaria, sorprende que en el arranque de su carrera se confundieran también con su género, precisamente por la dedicación a la figura y por la calidad de su producción artística. También hablamos de calidad al referirnos a Aurelia Navarro, la autora de este singular y bellísimo desnudo femenino que sorprendió en el año de 1908 y en el que nos encontramos también el relato de la nacionalidad, de la idea de escuela nacional, al referirse directamente a la Venus del Espejo de Velázquez, que hacía entonces muy poco tiempo que se había incorporado a la colección de la National Gallery. También nombres extraordinariamente importantes como el de Lena Bruckmann, que fue una pintora muy destacada que comenzó su carrera intentando abrirse camino en el género de la historia y que después de ser rechazada como pintora de historia se consagró a las escenas de costumbre que introducen normalmente un importante número de figuras. También sucede con la reivindicación de una artista hasta ahora muy desconocida en nuestro país, pero que sin duda deberíamos familiarizarnos con su nombre, María Antonia Bañuelos, una pintora también de una calidad extraordinaria, de la que no hay prácticamente representación en las colecciones públicas españolas. Este cuadro ha sido un préstamo del Ayuntamiento de Alcoy, pero que, por lo que conocemos a través de lo que aparece en el mercado internacional y de viejas fotografías, nos podemos hacer a la idea de que fue una pintora, en primer lugar, de éxito, con una clientela sólida, fundamentalmente de retratos, pero también dedicada a escenas protagonizadas por niños que fueron reconocidas y premiadas en París y en Londres. La exposición cierra con el autorretrato de la pintora hispano-portuguesa María Roeset, una mujer apasionante, con una biografía que también lo es y que con una producción artística de máximo interés, en la que elementos de influencia en realidad vienesa se introducen en el panorama complejo de la pintura española de las primeras décadas del siglo XX. Su autorretrato, su imagen retadora, esa profundidad psicológica con la que se representa a sí misma nos permite comprender la capacidad artística, la calidad de una artista que además fue fundadora de una saga de mujeres dedicadas todas ellas al campo de las artes con muy notable éxito.